Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Yo creo que lo del jueves por la tarde demostró que hay un cambio verdadero y vamos a fundamentar el por qué se actúa de esta manera, de esta forma, y estoy dispuesto a comparecer porque se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Entonces, sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, sí lo solicita la autoridad competente, para ir a dar a conocer, para exponer mis razones del por qué no a la violencia. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, de sus oficinas, donde quiera que ustedes se encuentren. De verdad, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en este espacio. Hoy es lunes 21 de octubre del año 2019. Transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos, gracias por darle clic en el amplio mundo de las redes sociales. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, el presidente López Obrador, ante la andanada de críticas que se tuvo o que tuvo su gabinete de seguridad el jueves 17 de octubre, si no mal recuerdo, fue el 17 de octubre, la semana pasada, con este fallido plan de captura de uno de los hijos de El Chapo Guzmán, pues nos deja ver una enorme debilidad institucional de una de las oficinas más importantes de su gabinete, que tiene que ver con la seguridad. Esta oficina encargada de restablecer un poco de tranquilidad y de paz a los mexicanos se vio seriamente ridiculizada. Un gabinete de seguridad totalmente descoordinado, y llama mucho la atención porque en su momento López Obrador, cuando la fuga del Chapo Guzmán, incluso pidió la renuncia de ese gabinete en los tiempos en que Enrique Peña Nieto era presidente. La ridiculez, el sometimiento de una autoridad de Estado que comanda Alfonso Durazo, pues realmente es lamentable, muy lamentable. Mal el mensaje del presidente a los ciudadanos, el sometimiento de una importante, la más importante de todas, diría yo, y en un tema crucial que vivimos el día de hoy, que es la enorme inseguridad, pues ya prácticamente todo el Estado, el aparato de Estado de seguridad, totalmente rebasado. Y con el cuento de que abrazos y no balazos,
pues este México que hoy vivimos amenaza en convertirse algo peor de lo que vivimos en gobiernos pasados. Mi gobierno es la hermandad y el amor al prójimo, y habría que agregarles a los cárteles, dice Andrés Manuel López Obrador. El presidente de gira por Oaxaca dijo que esa estrategia de querer apagar el fuego con el fuego y la violencia con la violencia, nunca más. López Obrador afirmó que aunque los conservadores y autoritarios quieran que gobierne de otro modo, la doctrina de su gobierno es la hermandad, la no violencia y el amor al prójimo. Lo dijo en Oaxaca ante el gobernador del estado, Alejandro Murat, al inaugurar los programas La Escuela es Nuestra y el programa de reconstrucción para 4,000 escuelas en la entidad. Dijo que, o más bien dicho, el presidente justificó que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, tras un fallido operativo para capturarlo, fue muy difícil, pero muy humana, porque decidió que primero está la vida de los seres humanos. Más allá de todo eso, de que hay que preservar la vida de todos, y al final que uno trata de comprender que los que se dedican a la delincuencia pues también son personas, más allá de todo eso hay que comprender, o hay que entender, o hay que analizar qué llevó al presidente a tomar una decisión tan severamente cuestionada, en donde ha habido varios posicionamientos e incluso del hermano de la propia secretaria de Energía, el señor Arturo Nale. Si no mal recuerdo su nombre, del señor Arturo Nale, ojalá me lo confirme, pero Arturo Nale fue procurador de justicia en Zacatecas y narra que tuvo una experiencia con uno de sus agentes cuando fue detenido, y el cártel Arturo Nale y el cártel de un grupo delincuencial de allá lo quiso chantajear pidiendo la liberación de unos reos o de unos criminales que estaban ahí involucrados. Él dice que no se dio a ese chantaje, que incluso habla de la reunión del gabinete de seguridad en ese estado, en donde se decidió no ceder al chantaje de este grupo criminal. Desde luego él narra y dice que a la persona que habían detenido pues no la volvieron a ver, pero no cedieron al chantaje. Esto lo hace en referencia precisamente a la debilidad institucional del presidente López Obrador al haber cedido al chantaje. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, cedió al chantaje y con esto prácticamente entrega el territorio a los grupos delincuenciales que hoy saben más que nunca que basta únicamente con demostrar el poderío armamenticio que ellos tienen para someter al gobierno de López Obrador, más allá de que dice López Obrador que la violencia no puede enfrentarse con la violencia, no se puede trabajar de la misma forma, porque su gobierno es de hermandad y de amor al prójimo. Eso es lo que dijo el presidente de la República. No nos importa lo que los conservadores y los autoritarios quieran o digan, lo que se les plazca, o que quieran que él gobierne de otra manera. Ellos ya lo hicieron y no dio resultados. Usted saque sus conclusiones si de la forma en cómo está trabajando podría traer resultados para este país. La operación para capturar a Ovidio Guzmán López, escribe Raimundo Riva Palacio en su columna estrictamente personal del Financiero. Esta captura
que se llevó a cabo captura fallida el jueves 17 de octubre en Culiacán. Fracasó, dice Francisco Riva Palacio, antes de que empezara. Si fue correcta o fue moral la decisión del presidente sobre su liberación para salvar vidas, porque oculta, y no debemos entramparnos en ello, oculta la magnitud y profundidad de la acción de un gobierno que llevaron a esa disyuntiva y perfila, dice Francisco Riva Palacio, lo ominoso del futuro. Como dice una experta en temas de seguridad, las vidas no se salvan el día de la operación, sino de la planeación. Investigar a los altos mandos que ejecutaron la operación en campo, como anunció el gobierno este fin de semana, es un acto de cinismo que elude a la autocrítica y busca salvar la cabeza de los verdaderos responsables del desastre, que fue el gabinete de seguridad de Alfonso Durazo. De este señor, de Alfonso Durazo, y al avalar sus recomendaciones del presidente mismo. La operación para capturar a Guzmán se hizo por petición del gobierno de Estados Unidos, e incluso, usted lo debe de saber, participaron agentes de la DEA aquí en este país, que de entrada eso no debió haber sucedido. ¿Y qué pasa con nuestra Guardia Nacional? Una operación pues táctica, una operación de enorme relevancia, pues prácticamente quedó en mal, y era la Guardia Nacional. Digo, la verdad a veces no tiene sentido decir esto, pero usted lo debe de saber. El presidente de la República exigió la creación de la Guardia de Seguridad para enfrentar al crimen organizado. Al menos ese fue su planteamiento, que nuestro país necesitaba una Guardia Nacional, pero que ahora está siendo prácticamente pues inutilizada. Una Guardia Nacional que ha quedado totalmente rebasada por la falta de seguridad, así como lo escucha usted, por la falta de decisión que debe de tener el Ejecutivo Federal para salvaguardar no solamente la vida de los ciudadanos o de los criminales, sino para salvar y salvaguardar a nuestras propias instituciones, que son el sostén y el pilar del camino del Estado de Derecho. Hoy nuestro sistema o Estado de Derecho ha quedado prácticamente pues en una pata, ¿no? Ha quedado cojo nuestro Estado de Derecho por el enorme error del presidente de la República. No es fácil, yo lo sé. Cualquiera puede decir, oye, pues, ¿qué decisión hubieses tomado ahí? ¿O qué se hubiese hecho? Porque también hay que tomar en consideración la gran cantidad de seres humanos que estuvieron en riesgo. Pero ¿cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es una muy mala planeación y estrategia de este operativo táctico, que fue detectado a tiempo y con mucho tiempo, diría yo, por los criminales, que en Michoacán hoy está visto, a pesar de que se ha dicho que es un cártel, el cártel del Pacífico, que se encuentra dividido, que se encuentra fragmentado, dio muestras de su enorme poderío estratégico de doblegar a las instituciones federales. Así de simple es lo que sucedió allá en Sinaloa, en Culiacán, Sinaloa, cuna de todos los cárteles de este país, cuna de Miguel Ángel Félix Gallardo, cuna de Rafael Caro Quintero, cuna de don Ernesto Carrillo Fonseca, del Señor de los Cielos, del Chapo, el último gran líder de los cárteles,
y de todos aquellos narcos que dieron inicio a los cárteles que hoy tenemos en el país. Haberse doblegado el presidente ante la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán marca un antes y un después en el gobierno de López Obrador. Así como Enrique Peña Nieto tuvo lo de Ayotzinapa, el gobierno de López Obrador tendrá el caso de los líderes del cártel de Culiacán o de Sinaloa, los Guzmán, hijos del Chapo Guzmán. Grave, porque pues ha quedado en entredicho la operatividad de la Guardia Nacional, con la que según se pretende devolvernos algo de tranquilidad y de paz. Culiacán, como otras ciudades, tiene una enorme presencia criminal y pues todo movimiento que se haga es fácilmente detectable pues por los famosos halcones, ¿no? Los que están espiando, los que dan el pitazo, los que hablan, los que andan cuidando. Lo que se llevó a cabo en Culiacán fue totalmente visible y ahí radica el error estratégico de la Guardia Nacional o del Ejército, donde usted quiera, como quiera llamarle, donde estuvo la Policía Federal, donde estuvo la Guardia Nacional, donde estuvo el Ejército. Grave porque incluso hasta los familiares de los soldados de ahí pues fueron acorralados en el fraccionamiento donde viven y amenazados con pues matarlos si no soltaban al tal Ovidio Guzmán, aunque otros dicen que también se trató o se rescató a Iván Archibaldo Guzmán. Uno es Guzmán Salazar, el otro es Guzmán López, ambos hermanastros, ambos hijos del Chapo Guzmán, de los más de 20 hijos que el Chapo tuvo con distintas mujeres. Así que esto pues prácticamente careció de inteligencia. El trabajo de inteligencia fue insuficiente. Sabían dónde estaba Guzmán López, pero desconocían el diseño de seguridad del cártel de Sinaloa en caso de una contingencia como la que enfrentaron. La desarticulación fue tan notoria que una de las dependencias de donde salió la fotografía de Guzmán López hacia los medios de comunicación fue el Centro Nacional de Inteligencia, con lo cual exhibió involuntaria o deliberadamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cabeza de la operación. De verdad, este error debería de poner en la calle o de patitas en la calle al propio Alfonso Durazo, que sueña con ser gobernador de Sonora, si no mal recuerdo, donde quiere ser gobernador, de donde es originario. Así que qué mal por el señor Alfonso Durazo. Este tipo de operaciones, dice el señor Riva Palacios en su columna, se planea bajo la presunción de que se va a enfrentar resistencia y que para cumplirla tendrán que abrirse el paso a fuego. Y así que pues no hubo elemento sorpresa. Un convoy que sale de las instalaciones federales en Culiacán, a nadie sorprende, y los halcones se dieron cuenta perfecta de él. Control de comunicaciones, por la rápida forma como reaccionaron todos los grupos del cártel de Sinaloa para apoyar a la facción de los hermanos Guzmán, se puede suponer que no saturaron las comunicaciones. Capacidad de fuego, el propio secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, subestimaron la fuerza del enemigo, inaceptable como argumento, imperdonable en la estrategia. De verdad, qué terrible. No hubo una muy buena estrategia, que digamos, muchos errores. Bueno, ante ello, el Partido Acción Nacional ha interpuesto una denuncia
ante la Procuraduría o Fiscalía General de la República, pues por la forma de haber tomado esto, le tienen preparada o le han fundamentado alguna irresponsabilidad como jefe de las instituciones por haber permitido o dado la instrucción de liberar a un narcotraficante. López Obrador, ante esto, teniendo conocimiento de la denuncia que existe en su contra, ha dicho que su conciencia está tranquila y señaló que su gobierno tiene el compromiso de evitar la confrontación, y por eso es que el Gabinete de Seguridad acordó en que no se siguiera con más actos de violencia. ¡Qué barbaridad! Así que está dispuesto a comparecer, dijo también, ante denuncias interpuestas por dirigentes del PAN por estas decisiones. En su conferencia mandó un saludo a la población de Culiacán y señaló que su gobierno tiene el compromiso de evitar la confrontación, y por eso es que el Gabinete de Seguridad acordó que no se siguiera con más actos de violencia. Es como decir, no puedo con el enemigo, ¿no? Y vámonos para atrás. ¡Qué barbaridad! Pero en fin, sus razones tendrá. Se trata de salvar vidas, también es justificable, aunque en esto nuestras instituciones se debilitan, porque si hoy pasó eso, mañana ¿qué van a pedir los narcotraficantes? ¿No? Y eso es en lo que no están de acuerdo muchos. En lo particular, pues a veces tenemos que pensar también muchas vidas humanas, una confrontación que iba a cobrar también vidas, en fin, son muchas cosas que son difíciles de analizar, son difíciles decisiones que hay que tomar, y bueno, menudo brete en que lo metió la propia Secretaría de la Defensa, la propia Guardia Nacional y los elementos federales que iban a la captura de Ovidio Guzmán López. Ahí se la dejo de tarea. Fue una humillación, y bueno, vamos a ver qué más trae todo esto, qué otras consecuencias legales le pueden traer a López Obrador. Bueno, oiga, cambiando un poquito de tema, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Sedatu, Rosario Robles, pues un tribunal federal revocó la prisión preventiva de Rosario Robles, pero no quiere decir que saldrá libre, pues el juez de control, el pariente de Dolores Padierna, deberá realizar nuevamente la audiencia y la reposición del procedimiento, ¿no? Deberá realizar nuevamente la audiencia inicial en el caso por ejercicio indebido del servicio público que la FGR, la Fiscalía General de la República, tiene en su contra. El magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Quinto Tribunal Unitario en materia penal en la Ciudad de México, concedió 48 horas al juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para que determine si Robles deberá continuar o no sujeta a prisión preventiva justificada. Dice que el juez de control impuso la prisión preventiva sin analizar ni establecer las razones por las cuales dicha medida era la idónea, proporcional y menos lesiva para la imputada, y que a su vez el riesgo procesal que se tuvo por acreditado. De ahí que dicha determinación carezca de una suficiente motivación. Así que doña Rosario Robles pues va a comparecer nuevamente ante un juez de control federal, pariente de Dolores Padierna, para que se lleve a cabo otra audiencia, se valore realmente. Y bueno, por ello el juez ordenó reponer el procedimiento a la ex titular de la Sedesol, quien fue vinculada a proceso el 13 de agosto por ejercicio indebido del servicio del caso de esta madre. En la nueva audiencia que realice el juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, deberá analizar todos y cada uno de los puntos que el magistrado señaló que no fueron debidamente motivados. Es decir, el juez de control deberá imponer a Rosario Robles una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, pero no sabemos cuál sea. A lo mejor arraigo domiciliario también, ¿no? Caray, qué terrible. Después de ser secretaria de Desarrollo Social y Sedatu Federal, de gozar de las mieles del poder, hoy está en la cárcel Rosario Robles, aquella persona que se relacionó con
Carlos Ahumada, usted recordará aquel empresario que grabó a René Bejarano guardándose los billetes, los fajos de billetes, que doblaba en ligas, que por eso le pusieron el señor de las ligas a René Bejarano, que hoy opera los programas sociales del presidente López Obrador. Bueno, Dolores Padierna estuvo relacionada sentimentalmente con Carlos Ahumada, un empresario que estuvo en la cárcel también por ese caso. Y cosas de la vida, primero Carlos Ahumada y ahora Rosario Robles. Qué terrible, parece de novela todo esto. Bueno, pausa y regresamos, no se vaya. Información vía internet. NP Noticias.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la Tarde. Gracias por continuar con nosotros, gracias por estar aquí en este espacio. Aquí en Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras fue fiscal en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Fue señalado de los delitos de desaparición forzada en el grado de ocultamiento. Estuvo en la prisión de Pacho Viejo, salió en libertad condicionada, le impusieron arraigo domiciliario, una medida cautelar distinta porque la que tenía lo mantenía en prisión. Sin embargo, en una carta abierta al ministro Arturo Saldívar, su abogado le hace saber una serie de arbitrariedades que se están cometiendo. Se supone que llevaron a cabo una audiencia para analizar nuevamente las medidas cautelares que le habían impuesto. Sin embargo, y era por un año, sin embargo, la juez de control no solo no se las quitó, sino que se las aumentó. La tenía por un año y ahora se la impusieron por 2 años, lo del arraigo domiciliario. En una carta abierta al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, el abogado defensor del exfiscal expuso un cúmulo de arbitrariedades en el proceso del exduartista. Recordó que por cuestiones eminentemente políticas, Bravo fue acusado tras su renuncia al cargo del delito vinculado a desaparición forzada de personas en mayo del 2018, y desde el principio del caso han existido arbitrariedades detectadas por los órganos de justicia federal. Detalló que la juez responsable, Mónica Segovia, tuvo los 2 instrumentos constitucionales que protegen a su defendido, Bravo Contreras, al momento de cumplimentar los requerimientos que le fueron efectuados, y el resultado fue agravar la situación del exfiscal, imponiéndole la misma medida cautelar que ya fue calificada de ilegal e inconstitucional por el propio juez 15º de distrito en el estado, Samuel René Cruz Torres. Pero ahora, ahí está el problema. En lugar de mejorar, se agravó la situación de Luis Ángel Bravo Contreras, porque la primera se impuso por la temporalidad de un año, y ahora, que debería favorecerlo a la luz de lo que dispone en favor de todo gobernado el artículo 1 constitucional, lo perjudica mayormente al fijársela por el plazo de 2 años. Vamos, le salió el tiro por la culata al abogado defensor de Luis Ángel Bravo Contreras, y sí, la verdad que sí ha de ser algo pues que te desmoraliza, que te impacta como abogado defensor, que teniendo ya la protección de la justicia federal y para que se revisen y se analicen las medidas cautelares impuestas, en lugar de ayudarlo, le afecta aún todavía más. ¿En qué se fundamentó? ¿En qué qué es lo que motivó todo esto? Pues la verdad, dice el abogado, son arbitrariedades, no hacen caso a las resoluciones, a los amparos de los jueces federales. Está algo delicado el asunto de Luis Ángel Bravo Contreras, aunque ya está en su casa, le repito. Bueno, en otro orden de ideas, el diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe dijo ayer en rueda de prensa que serán denunciados y que además deben de separarse de sus cargos el secretario de Gobierno Eric Cisneros, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social Guillermo Fernández, así como el diputado local de la Comisión de Vigilancia Eric Domínguez, ya que intervinieron directamente en el proceso de renovación de 200 delegados distritales de Morena en Veracruz. Y es que fue un verdadero desgarriate lo que sucedió en todo el estado de Veracruz. Es algo terrible, un verdadero desgarriate lo de Morena. La elección de los delegados distritales de Morena se convirtió en algo atroz
las viejas prácticas del PRI superadas por Morena. El ratón loco, el mapache electoral, mapacheo, el carrusel, todo esto, amigos, ayer se vio superado. Juego de niños, vil y descaradamente llenaban las boletas, al menos aquí en Coatzacoalcos, para tal o X personaje a quien buscaban favorecer. Ahí está el caso de Amado Cruz Malpica, un diputado que ha perdido totalmente el piso, un sujeto, un tipo que, pues la verdad, no tiene ninguna calidad moral. De verdad, así lo decimos. La ambición es desmedida, la ambición es insana, es grotesca. La ambición política de este sujeto que aspira a ser presidente municipal de Coatzacoalcos es aberrante. La forma de intervención de los funcionarios de aquí del ayuntamiento de Coatzacoalcos, como el despreciable de Benito Soriano, el regidor primero Francisco Zamudio, la señora Eusebia Cortés, de verdad qué vergüenza que entierren el proyecto del presidente López Obrador de esta forma, tanto que se quejaron de las prácticas del PRI, tanto que le tiraron a este partido político y al PAN cómo llevaban a cabo sus procesos democráticos. Es horroroso, terrible la forma en la que ellos actuaron el día de ayer, quienes tuvimos la oportunidad de presenciar lo que estos personajes hicieron. Ahí tenemos unas fotos en el centro de convenciones, donde la verdad, incluso ante las mentadas de madre de los asistentes, Amado Cruz Malpica tuvo que renunciar a ser delegado, porque este sujeto se postuló, así como ustedes lo escuchan, para ser delegado a la Asamblea Estatal, la que posteriormente habrá de acudir a la Ciudad de México para elegir al próximo dirigente nacional de Morena. Es terrible lo que Amado Cruz Malpica hizo, lo que Eusebia Cortés hizo, lo que Francisco Zamudio hizo, lo que el despreciable sujeto de Benito Soriano hizo, un regidor también, lo del secretario de Gobernación Noé García Joffre, que también estuvo presente con las tortas, con los refrescos. Es terrible lo que sucedió aquí en Coatzacoalcos, en donde incluso, les repito, ante las mentadas de madre, Amado Cruz Malpica tuvo que renunciar a su elección como candidato a consejero. No se sabe hasta el día de hoy si realmente va a surtir efectos. El llamado era a que los funcionarios públicos no participaran en este proceso electoral para no enturbiar precisamente esto. Pero Amado Cruz Malpica se pasó por el arco del triunfo lo que dice el gobernador Cuitláhuac García, lo que dice el presidente de la República. Amado Cruz Malpica, junto con otra persona que de verdad da vergüenza, de la maestra Tania Cruz, que mandó a su alfil, este periodista, si así se le puede llamar, a Antonio Toño Tadeos Toño Mentiras. Fue de verdad terrible, terrible lo que estuvimos viendo y presenciando ayer en la elección de Morena, en donde definitivamente lo más grotesco fue haber presenciado la intervención de estos funcionarios públicos, regidores del ayuntamiento de Coatzacoalcos, en el acarreo, en el llenado de las boletas. Es indignante, no hay moral. Yo no sé cómo pueden participar posteriormente a un cargo de elección popular con semejante atrocidades antidemocráticas, viejas prácticas que parecían que habían sido desterradas y que tanto combatieron ellos mismos para venir a hacer lo que ayer hicieron. La pedante de Vicky Rasgado, la engreída de Vicky Rasgado, también ahí en el centro de convenciones ayer en Coatzacoalcos, una
cínica, de verdad, o sea, hay que decirlo, es mujer, es una funcionaria pública, pero que hay que decir lo mal que está trabajando esta señora al intervenir en el proceso electoral el día de ayer en el centro de convenciones, donde cuchicheando con Amado Cruz Malpica, planeaban la forma de apoderarse de la mayoría de los delegados. Descaradamente llenaban las boletas a favor de tal o cual X o personaje identificado con algún grupo político, como el tal Toño Mentiras Tadeo, gente de la diputada Tania Cruz, que ayer de verdad sacó las uñas de lo antidemocrático y de lo sucio que se ha convertido su gestión legislativa. Tanto que hablaron y dijeron que ellos eran diferentes, que había un verdadero cambio para venir a terminar igual a como lo están haciendo el día de hoy. Es vergonzoso lo que sucedió en el estado de Veracruz, y ahí está el llamado del diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe, que, donde habla de que tanto Eric Cisneros, Eric Domínguez, Guillermo Fernández deberían de ser destituidos y denunciados separados de su cargo. Y es que aseveró que, por ejemplo, el secretario de gobierno se entrometió en el proceso interno para renovar la dirigencia de Morena, de ahí que debe dejar el cargo. Señaló que este lunes, o sea hoy, acudirá a la Fiscalía del Estado a aclarar por qué trascendió que existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro. Imagínese usted. Lamentó que por la intromisión del gobierno estatal se hayan cancelado las votaciones en 7 estados, en 7 sedes distritales, y se estén presentando diversas impugnaciones. El legislador federal aseveró que se implementó todo un operativo al viejo estilo del PRI, con personal que labora en las distintas áreas de la Secretaría de Gobierno de otras dependencias, tal es el caso del registro público de la propiedad, registro civil y personal de transporte público. Se lanzó en contra del secretario de Desarrollo Social a cargo de Guillermo Fernández y del presidente de la Comisión de Vigilancia, quien en su opinión debe de ser removido, porque está detrás de estos cuestionamientos que se están haciendo de la forma tan sucia en cómo se llevó a cabo este proceso electoral en Morena. Esto de verdad no puede ser permitido nunca más, porque pues simple y sencillamente ponen en evidencia al presidente de la República, al gobernador del estado, que incluso había hecho circular, o más bien dicho, había hecho llegar una circular en donde les prohibía a los funcionarios que manejaban programas sociales a intervenir en el proceso electoral. Guillermo Fernández es el secretario de Desarrollo Social del gobierno del estado. Es lamentable lo que estamos viendo el día de hoy. Acusa el diputado federal Jaime Humberto Pérez Bernabe a Eric Cisneros, a Eric Domínguez y a Guillermo Fernández como los que intervinieron en el proceso y fueron causantes de que de que se hayan cancelado las votaciones en 7 sedes distritales y se estén presentando diversas impugnaciones. Aquí en Coatzacoalcos nosotros ayer presenciamos la forma tan horrorosa de participación de Amado Cruz Malpica, de Vicky Rasgado, de Eusebia Cortés, de Francisco Zamudio, de Benito Soriano, de Noé García Joffre y de algunos otros funcionarios más interviniendo directamente en el proceso electoral. El acarreo, la compra de votos, la torta, los refrescos, todo esto que hacía el PRI o el PAN antes, ahora Morena lo lleva a la máxima expresión con el descarado, así como lo oye, el descaro, el cinismo de llenar las boletas, entregársela a una persona y que la fueran a depositar a nombre de tal o X candidato. Desde luego, esto de verdad es aberrante. Lo que ayer señala el diputado federal es también importante y hay que tomarlo en cuenta.
se lanzó el diputado federal en contra de varios funcionarios que intervinieron y que enturbiaron el proceso electoral. Así que esto es terrible. Para mí lo más importante, dijo el legislador federal, es que por el bien de Veracruz nosotros sí creemos en el gobernador. Quién sabe, nosotros dudamos eso, pero bueno, esa es la opinión del diputado federal. Pero ya ponemos las denuncias en la fiscalía, ya no está Winkler, ya no está Yunes. ¿Quién está detrás de esto?, cuestionó. En cuanto al proceso que se abrió en su contra, el representante federal del distrito de Papantla explicó que estuvo en la fiscalía de ese municipio luego de que ahí le advirtieron de un proceso en su contra. Me llamó, fue un ministerial diciéndome que me están investigando a mí, a mi familia, por secuestro. Fui a la fiscalía, yo estaba con mi esposa y mi bebé de 1 año, pero me llegó una llamada de un ministerial. No quiero sospechar, quiero algo concreto, declaró. Finalmente dijo que la actual administración debe de garantizar la división de poderes, pues es fundamental en el Estado de Derecho. Quien está obstruyendo la gobernabilidad y por intereses propios se llama Eric Cisneros, usted lo conoce, el famoso Bola 8, y se tiene que ir de Veracruz. También Guillermo Fernández, quien ha sido un operador político. El presidente ha dado la muestra de que no se puede inmiscuir nadie en los procesos internos. Así que, qué barbaridad, a este diputado federal hasta lo están acusando de secuestro. Hay una denuncia en su contra, dijo él, por el delito de secuestro y lo están investigando. Qué barbaridad. De verdad, sinceramente, es vergonzosa la forma que tiene de trabajar Morena en el estado de Veracruz. No puede ser posible que esto lo estemos viviendo cuando el presidente ha llamado a cambiar la forma de gobernar. No, es inconcebible. En fin, usted tiene su mejor opinión. Gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros. Si Dios lo permite, si el Creador lo permite, nos vamos a ver en nuestra próxima edición aquí mismo en NP Noticias de la Tarde. Gracias, hasta pronto. Listo. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.